¿Qué harías si tu hijo adolescente terminará con una sentencia de por vida? Desde Fernando Salgado hasta Aiden Fucci. Hoy verás cómo reaccionan jóvenes asesinos al escuchar que pasarán el resto de sus días tras las rejas. Número 1. Aiden Fucci. Aiden Fucci, un adolescente de solo 14 años en el momento del crimen, fue responsable de uno de los asesinatos más atroces cometidos por un menor en la historia reciente de Florida. Estuvo directamente implicado en el apuñalamiento brutal y asesinato de su compañera de clase, Tristan Bailey, de apenas 13 años. El crimen no solo fue espantoso por su violencia desmedida, sino también por la frialdad con la que fue planeado y ejecutado. El tribunal examinó cuidadosamente la gravedad del delito, así como la naturaleza profundamente perturbadora de los hechos. Se concluyó que los factores más relevantes, la brutalidad del ataque, la premeditación demostrada y la relación de confianza entre víctima y agresor, se combinaron para crear una escena de horror absoluto. Tristan recibió un total de 114 puñaladas, de las cuales 49 fueron heridas defensivas, señal inequívoca de que luchó con desesperación por su vida. Las 35 puñaladas en la cabeza y el cuello, 29 en la espalda y los hombros, y 6 consideradas mortales por sí solas, revelan un nivel de violencia inhumano. Durante el juicio, el juez expresó que había revisado muchas fotografías de autopsias a lo largo de su carrera, pero que las de este caso fueron particularmente impactantes y difíciles de observar, dado el grado de crueldad. Las heridas defensivas, en particular, demostraron que Tristan estuvo consciente durante gran parte del ataque. Luchó, lloró, gritó, pero probablemente sus gritos se ahogaron cuando sus pulmones comenzaron a llenarse de sangre. Aiden la condujo con engaños a un área boscosa cercana a su vecindario en St. Johns County, Florida. Usó la cercanía emocional y la confianza para manipularla, con el objetivo ya trazado de matarla. Las investigaciones revelaron que en días previos, Fucci le había dicho tanto a su novia como a un amigo cercano que iba a matar a alguien, específicamente a una persona al azar. No se trató de un arrebato, sino de un acto planeado con antelación. Incluso, después del crimen, publicó en redes sociales una selfie dentro del patrullero con un mensaje burlón que decía: ¿Alguien ha visto a Tristan últimamente? Ante estas pruebas irrefutables de premeditación, manipulación y extrema violencia, el juez procedió a dictar sentencia. Las razones expuestas durante todo el proceso judicial llevaron al tribunal a concluir que no había otra opción justa o adecuada más que la pena máxima permitida por la ley. Al ser menor de edad en el momento del crimen, Fucci no pudo recibir la pena de muerte, pero fue condenado a cadena perpetua. Se le informó que tendrá derecho a solicitar una revisión de su condena en 25 años, pero eso no garantiza su liberación. Solo una audiencia para evaluar su caso nuevamente. El juez también ordenó que el Departamento de Correccionales de Florida sea el encargado de notificarle formalmente cuándo podrá hacer dicha solicitud. Tras la sentencia, se le impusieron también las multas mínimas obligatorias y costas judiciales correspondientes. Finalmente, se le explicó a Aiden Fucci que tiene 30 días para apelar la legalidad de la sentencia si así lo desea. En caso de no contar con recursos económicos para contratar a un abogado, el Estado le asignará uno. Mientras tanto, será devuelto a la cárcel del condado de Duval y posteriormente transferido al sistema penitenciario estatal, donde comenzará a cumplir su condena. Este caso dejó una profunda marca en la comunidad y también generó un amplio debate a nivel nacional sobre el comportamiento violento en adolescentes, los efectos de las redes sociales y la influencia de ciertos contenidos en línea. Pero sobre todo, quedó grabado como una tragedia inconmensurable, una joven con toda la vida por delante, brutalmente asesinada por alguien en quien confiaba. Número 2. Shondell Jackson. Shondell Jackson, un joven de 19 años, fue el autor principal de un crimen que conmocionó a la comunidad universitaria de Milwaukee y dejó una herida abierta en la familia de un estudiante que apenas comenzaba a construir su futuro. Junto con su cómplice, Derek Thomas, Jackson intentó cometer un robo que terminó en tragedia. La víctima fue Nathan Potter, un estudiante de 21 años de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, quien se encontraba caminando de regreso a su apartamento en el vecindario de River West, tras pasar una noche con amigos. Nathan no llevaba dinero en ese momento, algo que resultó crucial en el desarrollo del crimen. La falta de botín provocó una reacción violenta. Thomas declaró ante la policía que, al ver frustrado el intento de robo, fue Jackson quien sin dudarlo le disparó a quemarropa. El impacto fue fatal.
Nathan cayó en la acera sin oportunidad de defenderse, y sus atacantes huyeron del lugar, dejando atrás un acto de violencia completamente innecesario y devastador. Jackson fue arrestado poco después y enfrentó cargos por homicidio intencional en primer grado y tentativa de robo. Durante el juicio celebrado en 2010, el jurado no tardó en llegar a una decisión. Tras solo una hora de deliberación, lo declararon culpable. Sin embargo, lo más escalofriante no fue solo el crimen, sino la actitud que el acusado mantuvo durante todo el proceso judicial. Cuando se leyó el veredicto de culpabilidad, Jackson giró la cabeza hacia la familia de la víctima y los insultó abiertamente, con una sonrisa provocadora dibujada en su rostro. No mostró ni un atisbo de remordimiento. Fue sacado de la sala con una actitud desafiante, mirando por última vez a los padres de Nathan con una sonrisa burlona. Esa imagen quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Más tarde, durante la audiencia de sentencia presidida por la jueza Rebecca Dalit, los fiscales reprodujeron el video de su reacción para mostrar su verdadera naturaleza: arrogancia, hostilidad y una profunda falta de respeto por la vida humana. Jackson, lejos de arrepentirse, se enfureció aún más al verse a sí mismo en pantalla. Su mirada se volvió fija e intimidante, dirigida nuevamente a los familiares de Potter. Ante esta amenaza silenciosa, uno de los oficiales intentó intervenir, inclinando su cabeza hacia abajo para evitar que siguiera mirando. Sin embargo, Jackson intentó levantarse bruscamente de la mesa del acusado, lo que desató una reacción inmediata por parte de los agentes. Dos oficiales y el detective de la policía de Milwaukee, James Hutchinson, lucharon por someterlo. En medio del forcejeo, lo derribaron al suelo y utilizaron gas pimienta para controlar su comportamiento violento. El caos creció rápidamente. Los gritos de mujeres, presumiblemente familiares del acusado, resonaban en la sala, mientras un tercer agente se sumaba al esfuerzo para calmar la situación. Aunque nadie sufrió heridas de gravedad, el detective Hutchinson fue uno de los afectados por el gas. Mientras Jackson era finalmente reducido y escoltado fuera de la sala, uno de los oficiales lo sujetó por el cabello para impedir que siguiera mirando desafiante a la familia de Nathan. En contraste con la escena de furia, la familia Potter se abrazaba en silencio, sumida en el dolor, entre lágrimas. Uno de los momentos más duros fue cuando el padre de Nathan, visiblemente devastado, pronunció unas palabras que quedaron registradas por la prensa. «Te odiamos. ¿De qué se trata todo esto? Nosotros no te hicimos nada». Su desconcierto y rabia expresaban la incomprensión absoluta ante un acto tan violento y sin sentido. Tras la sentencia de cadena perpetua impuesta a Jackson, las autoridades reforzaron su seguridad, ya que su conducta dentro y fuera de la corte fue catalogada como agresiva y peligrosa. En el momento en que los medios de comunicación intentaban obtener declaraciones, un oficial se mantuvo cerca de la familia Potter para su protección continua. Por su parte, el cómplice de Jackson, Derek Thomas, fue sentenciado más tarde a 12 años de prisión. Aunque participó activamente en el intento de robo, recibió una pena más leve porque no fue quien apretó el gatillo. Aún así, su responsabilidad en el crimen fue clara, y su condena también marcó un punto de cierre parcial para los seres queridos de Nathan. El caso Potter se convirtió en símbolo del aumento de la violencia juvenil en las ciudades de Estados Unidos y abrió un debate sobre la forma en que los sistemas educativos y comunitarios pueden intervenir antes de que adolescentes como Jackson y Thomas tomen caminos destructivos. Mientras tanto, la comunidad universitaria y la familia de Nathan siguen recordándolo como un joven lleno de sueños, cuya vida fue injustamente truncada por la decisión despiadada de dos jóvenes armados con rabia, indiferencia y una total falta de humanidad. Número 3. Tony Farmer. Tony Farmer era considerado una de las jóvenes promesas más talentosas del baloncesto estadounidense. Con tan solo 18 años, este alero alto y ágil destacaba en su equipo de secundaria en Cleveland, Ohio, y había comenzado a llamar la atención de importantes programas universitarios y cazatalentos. Varios expertos afirmaban que tenía el potencial de convertirse en una estrella de la NBA, con comparaciones tempranas a jugadores profesionales debido a su físico impresionante y habilidades en la cancha. Sin embargo, su ascendente carrera se vino abajo abruptamente en 2012, cuando fue arrestado y juzgado por un grave caso de violencia de género. Tony fue acusado de agredir físicamente a su novia, amenazarla y forzarla a entrar a un vehículo en contra de su voluntad,
Los hechos quedaron grabados por cámaras de seguridad y testigos aportaron declaraciones contundentes que cimentaron el caso en su contra. Los cargos que enfrentó incluyeron asalto con agravantes, secuestro, robo y intimidación de testigos, todos considerados delitos graves de segundo grado bajo la ley del estado de Ohio. Cuando el tribunal finalmente dictó sentencia, Tony Farmer escuchó la decisión visiblemente conmocionado. Parecía incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Al escuchar que pasaría varios años en prisión, perdió el equilibrio, se tambaleó e incluso pareció desmayarse, necesitando el apoyo inmediato de los oficiales para mantenerse en pie y luego ser escoltado fuera de la sala. Aquel momento fue captado en video y se volvió viral en redes sociales, convirtiéndose en un triste símbolo de cómo las malas decisiones pueden destruir un futuro brillante en segundos. La jueza anunció que Farmer debía cumplir 2 años de prisión por el cargo de asalto con agravantes y otros 2 años por el cargo de robo, ambos delitos graves de segundo grado. Aunque la condena total fue de 3 años, parte del tiempo se cumplió de manera concurrente, según las disposiciones del tribunal. No obstante, esa sentencia fue suficiente para truncar su sueño inmediato de llegar al baloncesto profesional. A nivel legal, el caso de Tony Farmer sirvió como recordatorio de que la fama o el talento no otorgan inmunidad frente a la justicia, y fue citado posteriormente como un ejemplo en programas de prevención de violencia doméstica y campañas educativas para jóvenes atletas. Su caída fue tan rápida como su ascenso, y muchos de sus seguidores quedaron impactados por cómo alguien con tanto potencial deportivo pudo involucrarse en una conducta tan destructiva. Tras cumplir su condena, Farmer intentó reconstruir su vida y volver al deporte, pero el daño a su reputación y carrera ya estaba hecho. Universidades que antes lo querían reclutar retiraron sus ofertas, y sus oportunidades en ligas profesionales se volvieron muy limitadas debido a su historial criminal. El caso de Tony Farmer sigue siendo un recordatorio doloroso de cómo una sola decisión violenta puede arruinar años de trabajo, sueños y confianza depositada por quienes creían en él. Aunque algunos consideran su historia como una tragedia personal, para la víctima fue una experiencia de abuso y trauma, y para el sistema judicial, un ejemplo claro de que la rendición de cuentas debe aplicarse sin importar el talento o la fama del acusado. Número 4. Una joven y su novio. Sierra Halsett, de 16 años, y su novio Aaron Guerrero, de 18, fueron condenados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, después de 22 años por el asesinato del padre de Sierra, Daniel Halsett, de 45 años. El crimen ocurrió en Las Vegas en abril. El cuerpo fue hallado en el garaje de su casa, 4 días después del homicidio. Los adolescentes intentaron ocultar el crimen e incluso provocaron un incendio fallido para borrar evidencias. Tras huir del estado, fueron capturados en Salt Lake City, y durante la investigación, salieron a la luz videos perturbadores donde ambos bromeaban sobre el asesinato. En uno de ellos, Aaron dice con sarcasmo, "Día 3 después del asesinato". La falta de remordimiento fue clave en el juicio. Ambos se declararon culpables de todos los cargos: asesinato con arma mortal, incendio premeditado, robo con arma, conspiración y fraude con tarjetas del fallecido. El tribunal también ordenó pagar $5 en restitución. Durante la sentencia, Aaron rompió en llanto, mientras que Sierra mostró una expresión fría y apática, lo que sorprendió a muchos en la sala. El video de su comportamiento fue mostrado como evidencia de su actitud ante el crimen. Hoy, ambos están recluidos en prisiones separadas del estado de Nevada. El caso dejó una fuerte impresión por la juventud de los acusados, la brutalidad del acto y la ausencia total de arrepentimiento. Ya no hay bromas ni risas, solo consecuencias. Número 5. Samantha Grigg. Ingresó a prisión cuando debería haber estado caminando por un escenario en su graduación de secundaria. Fue sentenciada de 6 a 15 años de prisión por el juez Randy Tabonen, del Tribunal del Condado de Clinton. La joven de 18 años originaria de Saline apenas podía levantar la cabeza al escuchar su sentencia, por la muerte del estudiante de la Universidad Estatal de Michigan, Dustin Frolka. Grigg se había declarado culpable de su muerte durante un robo a mano armada. Entre lágrimas, se disculpó por su participación, afirmando que nunca tuvo la intención de dañarlo, a pesar de saber que conducía a 2 personas que planeaban robarlo. Condujo a Brendan Himes, de 16 años, y Tyrell Bretonitz, de 17, a East Lansing,
donde los dos atacaron a Frelk. Cuando Eileen Jinka, madrastra de Frolka, se dirigió al tribunal, enumeró cada momento junto a él que les fue arrebatado, especialmente que su hija Melody fue privada de su padre. Grieg lloró, pero asintió en acuerdo cuando Jinka solicitó la sentencia máxima para ella. Sin embargo, Grieg nunca levantó la mirada de la mesa de la defensa. Número 6. Fernando Salgado. Un estudiante californiano de 18 años rompió en llanto histérico en la Corte Superior de Fontana al ser acusado de explotación física. Salgado se declaró tranquilamente no culpable de 2 cargos relacionados con incidentes separados en la escuela secundaria B. Miller, pero explotó cuando se le ordenó permanecer bajo custodia con una fianza fijada en $300,000. Comenzó a sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí. Solo quiero ir a casa, dirigiéndose a su familia y amigos presentes en la sala para apoyarlo. Vestido con un traje verde que indicaba custodia protectora, la comparecencia de Salgado siguió a la de su maestro, Emanuel de la Rosa, de 27 años, en relación con la supuesta explotación física de 2 estudiantes. Otros 3 estudiantes varones también fueron arrestados y acusados, pero sus nombres y cargos no se divulgaron por ser menores. Según la policía de Fontana, las presuntas víctimas son un niño de 14 años y otro cuya edad no fue revelada, aunque los detalles exactos de los crímenes no se han divulgado. Los documentos presentados por la oficina del fiscal del condado de San Bernardino acusaron a De la Rosa y Salgado de 2 cargos graves, cada uno por intento de explotación física con un objeto extraño y encarcelamiento falso. De la Rosa estaba al tanto de múltiples incidentes similares en su aula, pero no los reportó a las autoridades y a menudo alentaba tales comportamientos. La hermana de Salgado, Krista Hernández, dijo que la policía fue a su casa durante el fin de semana buscando a su hermano. Ella lo encontró con amigos y fueron a la estación de policía para responder las preguntas de los oficiales cuando él fue arrestado. Hernández cree que los cargos contra su hermano eventualmente serán retirados, especulando que podrían haber surgido de bromas que se salieron de control cuando alguien salió lastimado. Lo describió como juguetón y propenso a bromear, como muchos jóvenes, pero negó cualquier acción que se asemejara a las acusaciones.